I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? 10 more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go to generate hub. Sweet talk but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please, I need you. I got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please, I need you. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see you. I wanna meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see you around. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you.
Vos tenés que acomodarte. Nadie antes, cierra, hermana. no me cierra como a la puerta de mi casa, boludo. ¡Ay! Le voy a llamar al ministro no Luis le va- Rubín. Va cuando venga. Tranquilízate. Pobre de vos que le cuente algo. Bueno, dale si Ya quieres. está, la garganta está mejor. Espera que voy a probar. Espera que. Levelcito de jengibre con Un limón. elixir. No, whisky ayer. Un elixir. Opio whisky. El ¿Qué elixir. onda, Mico? Puta, todo resuelve con alcohol, boludo. El elixir. Propole. Muy, pero muy. Bueno. ¡Otra vez! ¡Date, gordo! No. ¿Qué pasó? No, dejate joder, boludo. No, dejate Esto es joder. más bizarro que ver la otaku al aire, boludo. En tu corte. Solamente los de 40 para arriba van a saber. Aquí llegó Bala. Bala. Carlito Balá. Carlito Balá. Will ¿Verdad? Bayer. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy Will Bayer. Will Valle. El baile lo de piquete pues. Will Bayer de Piquete Cue. Es tu peinado Ay. con planchita. Espera, vamos a hacer. Tengo que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? No, No te voy a tocar, no te voy a tocar. ¿Verdad? Ahí. José va a ser el de Vos Magoro. poner cara de serio, así enojado. Ese puto desagradable. Y yo voy a hacer curly. Los tres chiflados. no entendí tampoco eso. No, yo nunca los tres chiflados, boludo. Ahí está. Ahí está Will. Ahí está. La única Y coincidencia que los dos se la lastran. Ese cortecito antes Will era, Valle. era re noventoso, ese cortecito. Ahora yo no le veo más a las criaturas cortarse así. Ese con ochentoso, Fabi. En la escuela ochentoso. recuerdo que Ochentoso. en el sexto grado, por ahí, así era mi Recorte pelo. taza, recorte Rubio, taza. Ese era el Y ahí recorte. es que me decían muñeco maldito. Ahora ya empezamos. Muñeco Yo demasiado quería tener. malvado. Ay, no Sí, sé, es le así. decía Salva. No, vos sabés que parecía así un rolinga, loco. Que es rolinga. Oh, loco, aguante los rolitón, loco, aguante los Ahí está. Ahí estamos. Los tres chiflados. Es Mou, boludo. Encima Mou era Argel como él, boludo. Sí. Igualitos son. No me gustaba nada. No le gustaba nada. Tenés que ver el día para No, tener en realidad soy Will Bayer, ya dije. ¿Eh? Will, Will Bayer. Valle. Will Valle. Will Bayer. Will Ya está, Valle. no le digan más Ahí nada. está. Es Will Bayer. En portugués era os tres patetas. Os tres patetas, los tres En chiflados. inglés. Ah, The ah, Three Stooges. a ver, Es Will. español. Will Valle te Los poseyó tres Vecna. Cara de poseído por Vecna. Dale. A mí. Ah, claro, boludo. Dale, te agarró el Yo upside miré ahí down. otra Will Bagliacho. yo. Pero expliquen el contexto para los viejos que no sabemos. Y se va por otro mundo y le posee una especie de demonio, Y ¿entendés? después al final. Se- Ah, él quiere que le Stranger posea Things. demonio, Y weón. Ese fue el tema, ¿entendés? Él quiere que le posea. Poseidón. Y al final le salva su superpoder de ser gay. Sí, dijo, de verdad, dijo Pero la de que su verdad, superpoder es ser gay. O sea, su superpoder ¿En es serio ser gay. eso Ser es? gay. Mira, con entonces vos sos Thanos, boludo. ¿Sabes que Vecna pues se le manipulaba a la gente con sus temores? Claro, con sus ¿Y quién es debilidades. Michael la Vecna? Y el Y malo. Ah, el Y que Will- parece calavera. Y Will, Sí. Will era gay y en la época, en los 80, era maquilombo. Bueno, es gay. Bueno, murió ya él. Netflix siendo Netflix. Netflix siempre tiene que meter Siempre. un negro, un gay y alguien Y que... está bien mierda, y ¿qué te antes- importa? No. Antes en Hollywood Ah, era está sí o sí mal. un chino. Ya empezamos O sea, el rancio. un amarillo, Sí. sí o sí, ¿verdad? Un tesayetti Claro. Sí. O sea, eso era la Y inclusión. el Era la malo, inclusión. Y después negro. y el malo siempre tenía que ser soviético. soviético. Y el- Cierto. el En la malo de James película Bond. Y siempre así era es. un ruso. Nosotros Y somos así Netflix, nosotros somos Netflix porque le tenemos a un gay, le tenemos a una disociada y le tenemos a un obeso que es Domingo Capé. Domingo, cierto. En Y a la realidad, gente en de realidad la- nosotros somos. En realidad nosotros somos. ¿Cómo se llama el ¿Qué programa? choputa este? tal gordo? Gordinho, Gordinho. Che, está muy Brasiño. gordo, boludo, de verdad. Ya no entra Ah, en la Luzu. tele. Luzu Ahí te hay ve un pobre. puto, está la disociada, el viejo que Ahí se está, cree venga. joven y El conductor más churro- lindo de la churro televisión que es paraguaya. feo. Ah, ese es Vecna. Claro, ese pues, él pues está en el otro Boludo, mundo. parece Terminator. Parece Es el una Ternil versión. cuando sale así. Ese es el Y así, upside así down. hace Will cuando le ve. A ver, ¿cómo hace? Ah, hijo de puta, igualito, boludo. Hola, Ani. ¿Qué? Háblate con un contador.
Ya está. De Taura y será tema, La tía Pati. tema 2.000 sensible. millones. 2.000 millones. El lunes de Tacumbú, Elías. A la comisaría. Esperen nada, Necesito- esperen nada. Yo que vine así porque traigo un avance del capítulo que voy a subir hoy de Stranger Things versión para Versión ¿Cómo paraguaya. se llama así? O sea, Le era puse mi nomás pobre Stranger Argel. Things porque No no, sé. sabía cómo ponerle más. Impresionante Agarrar la cómo pala. está Y voy a trabajando. enviar ahora ahí a producción. Para que suban, para que Y vean el hoy monstruo. 8 de la noche por mis redes. Extraño ¿Cómo puede ser, José? Decime un Stranger poco. Things. Stranger Things. Stranger Pero ese recorte, ¿cómo se usaba? bro? Stranger Things. Extrañeti. 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 Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso que Extrañeti. ustedes dicen que Domingo está gordo. Hoy lo he visto caminar por la calle cuando... él Pobar Urupago, mañana las Me jugaré. ganan, po. súper Su bien ojo esa- cada vez más cerrado está. Mira, está todo hinchado. su Mira, mira ojo. cómo se mueve. Mira Después cómo sí, se mueve su después brazo sí en la acá. escalera cuando lo he visto, sí. Estaba un poquitito, medio. pero- O fle, fle, viste, Damián y todo dice, o fle, fle. Está No, pero para mí gordito. está súper bien, Domingo. No le hayas hecho caso a esto. Ani, vos que le ves después de mucho tiempo a Domingo, está gordo, Extrañeti. no tan gordo. No tan gordo. Mirale a la cara, está todo hinchado. Ani, yo entiendo. Está ¿Verdad? hinchado, Y está sí, está hinchado. hinchado. Le vamos a descontar. Eh, Su cachete para... Roja cabello. Le vamos a descontar a Gordo, porque Taulo. no nos siguió la- Mira, vos, su cachete para su pez globo. Gordo, Pero, no. Mira, vos. Mira. cierto. Cada vez más Gordo. parecido, se saca la barba y Eva Chinúñez, viejo. No, se saca la barba y le parece a Pedriño. A Pedri. Se parece a la profesora de Bob Esponja. Esa que le se Ah, la enojaba y maestra Pez Globo. tu cara. Sí. Hola, mi querido Damián, como todos los jueves o miércoles o martes o lunes o viernes, se toman popu. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo En la bien? Topu. Equipo completo de vuelta, primera vez que vengo en este año de vuelta. No me quemé. Qué gusto, la ¿Por qué, verdad. por qué viniste hoy? ¿Cómo? ¿Por qué viniste hoy? Porque hoy es jueves. Sí, ya cierto, amerita, ya. Es la primera vez que venía en el año. Sí. Así mismo. Dame un abrazo. Venía acá, José, será ese. Damianco ya tiene su pieza acá en el canal. Igual, Josecito. Abajo el día duele. Feliz año a todo el equipo también. Hoy le traje algo frutal, algo de autor de vuelta, que lleva un toque de uva verde con albahaca. Un ratito, Damián. Ari, avísame, yo tengo moneda para tu rocola. Ahora sí, Damián, sí. Curazao es un licor que es azul, Sí. ¿verdad? Pero es a base de naranja, la verdad, a base De de piel de naranja. naranja. Sí, vamos a agregarle es un cóctel que se llama del Pacífico justamente por el color azul que vamos a presentar, sí, como aguas del Pacífico, ¿verdad? Y también lleva un ron de manzana verde, Es o sea, todo eso posible. en una mezcla, sí. Después traje algo clásico, ya que al demonio le ¡Chao, cerro gusta porteño, chao! el Trajo. fernecito. Él quiere Pero este es el Fernando. original, el original. Fernandino. Fernet Cola, sí. Y también traje algo con Aperol para poder... Ah, para las chicas, A para la las Ay, gran eh, pistola Chayupu baja algo pejo, aperitivo y milagro. poder tener un poco de hambre después para poder ya aplicar El Varela. la varela. ¿Por qué el, Hoy- por qué el lorito grita? Porque el loro Porque ese grita. es mi personaje, hijo de puta. Hoy No yo puedo. he hecho el terereru para los perros y la chica. ¡Vamos! José, ole, La, Yo he hecho el tren. la nena. Cuidado con Domingo, no le den la plata. Este tiene Cati. Tiene olor a talquito. ¿Viste? Fai me trajo Bien, la cuate. solución. boludo. Encontré un desodorante en Post de Iguazú que no es un desodorante, es un líquido que se pone en las noches cuando la glándula no sé qué Sudorípora. cosa está descansando. Sudorípora. Y ahí te Sudorípora. entra. Con Anorésico. Arnorexia. Anoréxico. Y Arnoresi. te quita el sudor y te quita el olor a Cati. A ver un poco. Actúa Estamos sobre viendo. el olor y sobre el El sudor. derecho está peligroso. Tiene olor a talquito. A talquito. Y eso Bien, porque me cuate. puse hoy un desodorante ya sin A aluminio. Yanito le tenemos que poner, pero él quiere que sea tipo enema. Ah, No, para Ah, nada. por el culo. vos sabés que hay enemas ahora que se transmiten de materia fecal a materia fecal por la flora intestinal. Por el tipo de, por la biodiversidad de la flora intestinal. Es una nueva técnica.
En serio, Ay, es no. una nueva técnica. La flora. Estudian tu materia fecal por si es que ponele, vos tenés algunos componentes, mismo siendo un desecho del cuerpo. Se Ella es estudia- así nomás luego. Se estudia la materia fecal para poder saber qué es lo que hay dentro de tu organismo que le beneficia. caca. Y no, pero es que tu materia fecal tiene mucho contenido de ADN y lo tuyo, si es que tu genética es buena y el de él tiene muchas deficiencias, se puede cambiar su flora intestinal vía anal. Se tienen que hacer pastillas, se hacen pastillas. O sea no que- es así lo más rico del mundo oler seguro, pero es Lindo está beneficioso. O sea, vos estás diciendo se va a hacer pastilla de caca. Pastillitas. Dejate de Que se joder, boludo. vuelven a meter por el... O sea, una por el pastilla ano. de caca Sí. y se mete tipo enema, Enema. el caca de otra persona En tu cuerpo. en tu culo. Claro, en tu recto. Es lo más cercano a ser puto. No. Porque puto es el que come. Qué conversación de mierda. En Puto en serio. realidad es la persona que le gustan los hombres. O sea, el ¿Por qué mismo- lo que él se maquilla? Che, Wilpio se maquillaba en la Will, serie. y pero este es Will de Stranger Things. Extrañeti. Nieti. Ya tienen mi video. Ya tienen mi video. Extrañeti. ¿Cuál es el Sí. video? Bueno, ahí tenemos. Loco con su pelo. Necesito que presten mucha atención, sí, porque después no se puede, no se entiende porque hablan todo atrás. Dale, Mira tampoco a tu cámara. Ay, ¿sabes qué parece? Primer día en la escuela. Escuela de intercambio encima. Chetísimo. Quieto. Vamos a ahí ver con su el avance Twitter. del primer capítulo de Stranger Things. ¡Atención! Ya un de aire. Ya hay un Sí, de aire. Hakuro. Stranger Nieti. Stranger T. Póngale ustedes. Subile el volumen, Ari. A ver. La cara de José. ¿Cómo no va a tener Audio. ¿A qué? No tiene No llega el audio. audio. Puede ser. Bueno, pero ya igual vemos lo que nos esperábamos. Dos chongos. ¿Por qué no llega audio? ¿Por Sí. qué no llega el audio? Sepa mi garganta. Espera, ¿ese es mocachino? Ah, ¿Eh? no. Yo pensé que era mocachino el que tenía el pantalón hacia arriba y los huevos cortados ahí al ¿Y medio. qué hago? Masivo. Che, salió con Shirley Boom, parece. ¿Y qué hago si no ¿Qué? llega el audio? Masivo. Parece que son- estaban en un departamento, dijeron que supuestamente salieron. Dijeron que no sé. Está si- bien. Seguro garcharon, Está no, bien. no creo que sean No, pareja. no creo que sean pareja. No, hace falta hacer pareja. Ah, me duele mi garganta. Ya la extraña. Jengibre con limón. Ahí Epa. va. Ya, ese para la garganta. La tentación. Yo tomo mi tereré durante el día, todo eso. Plena. ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? Los yuteños de YouTube que ya están escribiendo desde hace rato. Bienvenidos, bienvenidos. Pero así me pasó el linkeado, no sé nada, ni más, pero está todo bien. ¿A quién le están descuareando? Buen día, popusteños. Hola. El tío la puso y está re feliz. Bueno, uy, yo pensé que empezaron temprano, año nuevo, vida nueva, dije, y nunca pasó. Buen día a todos, buen día, buen día, Peti Uscuera, buenos días, poputistas, buen día a los poputeños de la mesa, saludos, buen día, poputeros. Hoy a quién vamos a revivir, dice Diego Lesca. ¿Por qué dice eso? No sé. Teo Franco, 21113, buen día, Por buen lo de día. José ayer. Que me atraganté. Sí, Cierto. ese atraganto. Sir Vamos, Leo, ¿cómo Hay, no te hay algo entienden que no algunos entendí textos? ayer el tema. Eh, Porque te hizo esta cosa para wow, quitarte la cosa de la boca. eh. ¿Y si te desmayas? Chao, Mike. Ay, yo amo venir a jugar Y ahí él por el piso se ponía en culo. medio rarito. No, si te desmayas ya Te te... vas a hacer desmayado y no. No, allá algo se mueve. Pero ese no es para... Avisado, Fabiolo. Ese era para... Ese fue RCP. Ese era... ¿Ese no era del atragantamiento? No, ese. Fabi, nunca que vaya a ser paramédico vos. Gina, caso de qué, Gina, vea. Infarto. Dale, ya bota la maniobra. Y mira, nada, El pupito asado, Lautarito, dale. Ah, o sea que... Lautarito, ¿qué te duele? Que cupiche el de asado, Ale, carajo. pero el otro era el que le metía la mano hacia adentro y sacaba. Esa era la maniobra, ¿verdad? Ese era Los para... perros cuando ven el tití de Fabiolo. Los perros, Los perros.
¿Eh? No se puede hablar con- Yo te tengo que avisar esa cosa, boludo. ¿Vio todo? No. No entendí. Ay, Tenemos ya el capítulo. Y Está cuando le mal. agarra ¿Vos infarto, te vos diste tenés- cuenta que a nadie le interesa tú? Pero yo tengo mi público. Yo quiero ver. a ver, Yo a me ver. debo, Yo te damos bola, yo yo me solito debo a mi bola. público. Yo Tú estoy ni- acá por Yo mi solito que te público. estoy dando No, bola. estamos esperando. Gracias, abuelo. No, estamos Pero esperando. él es así nomás. Luego le habla de algo y él te sale con la teta de Fabiola o con cualquier otra cosa. Señora, A ver. espera. Señoras y señores, atendé esto. Estreno mundial. Tráiler oficial. Baila conmigo. De esta serie que está rompiendo todos Pilines. los Dale dupla. Rompiendo la bola. récords. El... Del director Elias Spielberg llega esta mega producción de Annie Productions. Millones se gastó. Los 2.000 millones de guaraníes se fueron en esta producción. Ajá. Ah, ese actor porque cobró 30. Ah, ¿No? Los 30 millones. Strangers. Yeti. Ñetins. Ay, yo amo venir a jugar en la casa de Mike. Él es re lindo. Che, Will, vos sos medio rarito. Will juega mucho loco con la muñeca. ¿Qué fue eso? Vos fuiste, ¿verdad? No, allá algo se mueve. este es el bombero en la versión de esta nueva generación. ¿verdad? Dustin. Voy a agarrar la bicicleta sin asiento. O guapi, o un tazo. ¡Will, te baña el bombero! ¡No hay cachapande! ¡Espérenme! ¡Ah! Tita, ay, no hay bicicleta. ¿A qué? Le apareció demonio. Demonio después del primer pack. ¡Qué producción! Sombra de la noche ya. Esta es la sombra de la noche Mala de la visión. versión de esta gente joven. Yo dije que el avance en realidad, pero ese ya es el capítulo 1. Mentira. ¿Cómo cambió? Tardamos 2 horas. ¿Mi qué? ¿Mi flash? No, ahora para hacer esto. Tardamos 2 horas para grabar esa. Mi pobre Argelito. No, Pero- ese con Stranger Neti. Extraña. Extraña Esta es la ñeti. nueva versión Pero sí, de es esta la versión generación joven. bombero. Pero es el Versión bombero Y ya cheto. terminó, vio Stranger Things. Terminó ya. Te faltó tocarte tu nuca. Ay, tú nunca. Ese No, te faltó. tocó. Tocó esa parte. Igual esa parte, cuando eso en el primer capítulo, Will todavía no se tocaba la nuca. Will Payacho. Will recién se toca la nuca en la temporada 3, capítulo 6. Y nuestro Will Payacho no tiene nuca. Y él no tiene nunca. Él tiene peso argentino. Así que para cerrar esto, hoy a 8 de la noche en mis 8. redes va a estar el video. Muy bien. En Muy TikTok bien. también. En TikTok y en Instagram. Instagram y TikTok. ¿ah? Impresionante. Impresionante. Will Valle en vivo con nosotros. Señora, los yuteños están a full, Fabiolo. Así mismo, continúo Cirleo 0818. Hola los diputados, ¿cómo están? Ya están en su oficina, qué loco, Coa, nunca empiezan. ¿Por qué empezaron tan tarde? ¿Pueden empezar más temprano? Dale, dupla. Revivió Carlitos Bala. Carlito, bala. Va, épico, Wilge y Teo Franco. De la core, Carlitos Bala. Qué cambiado que está Mou, el de los 3 chiflados. Mañami, uno de los 3 chiflados, llegó hoy. ¿Qué hace Mou de Popu TV? Llanito es medio soviético, pero por lo catí. Elías no le tiene miedo a la Bec. ¿Qué es la Vecna? Avecna. A Vecna. El malo Ah. de Stranger Things. Domingo, además de gordo, a Bebo ya voló toda su teja. Imagínate un poco, dicen.
Hoy Ningo Shekapé, domingo por tu salud te recomiendo la cirugía bariátrica antes de Sí. que empieces a empeorar. Sofi se hizo, boludo, perdió 45 kilos. Vos podés perder. Sí, acá dice de nuevo, domingo, ya está tu pedido, las prendas triple XL ya llegaron. Te enviamos o pasás a buscar, te preguntan acá desde Todo por Kilo. Damián, gran baluarte del chat Coagina. Hola poputistas, amigos. Hola Damián, dice. Sí, si el trago da hambre, por favor, hoy no le inviten a Domingo. Sí, enema, dice Yanito. Tiene que ser con dedo. Puede ser un plano de 4 cámaras, por favor, y Elías. Dale dupla. Pedriño, el zar del pueblo, un dracoreco demonio. Apá, pues eso anime viejo, dicen acá. Y es audio demonio. Core Ariel de audio. Dale dupla. Al menos por YouTube no nos interesa tu video, Elías, de Topu Tuyaico. Dale, dupla, dale. ¿Por qué? Sombra de la noche versión gay coperquesa, dice. No, ¿por qué son así? No, yo no me refiero al público de acá, Ah. sino a mi público. Claro, tu nicho. Sí, Claro. yo tengo gente que me ve. Hoy Ningo era Fabiolo Ni yo sé Maepio por qué de me ven, Cahuiti, pero- dicen. Como el cureí. Como el cureí. Al final, ¿le comió el demonio a Elías o no? Le comió demonio. Veremos en el le próximo llevó. capítulo. Hoy a Le las llevó. 8. Hoy a las 8 vamos a ver si le come o no. ¿Será que el demonio Gorgon le come a Elías? El Mou de Si él Piquete. hace un cameo, Hace un cameo, Demon. ¿Qué es un cameo? Un cameleón. 30 millones japore. A ese actor que está ahí le dio 30, boludo. Y Y fue el servicio completo. Claro. pero mira que la escena puede subir de todo. ¿no? Porque puede ser tipo... Después se convierte en Emanuel en el espacio. Emanuel en el De espacio. Film Zone, papá. ¿Qué? Con Silvia Re viejo Cristel. es tu referencia, Qué boludo. bueno. Nadie ¿Eh? entiende. Nadie entiende. Y está Emanuel en el espacio. Después Luna de miel con Ganban. ¡Hija de Sí. puta! ¿Cómo? Después la versión porno de Foresting Gump. Ahí con tía Patti. ¿Dónde está la tía Pati? No, y por eso no hay que ver pornografía. No. Dios mío, ni un respeto. ¡Avisa, demonio! Demonio por un 30M, ¿sabes qué? ¡Adentro! El porno Yo por 100, hace yo por mal. 100. ¡Andate a la bella! Ya, Ella no. Su autoestima es Cuando tremendo. le diste boludo. gratis a Dieguito y a mí, me quiere cobrar 100 No, palos. 100M, boludo. Che, escuchame una cosa. Papá, ojos azules no encontrás en cualquier lugar, papá. Te va a Loma Dale, Plata, dupla, cruza Filadelfia, papá. Cierto. En- No, yo soy de acá. Y que... Más lindo. soy. Pero... Bueno, me En callo. Coenao ya hay. ¿Qué, dice qué, qué? alguien. ¿En qué capítulo sale Otaku? Dice. Tira. Ey, otaku tiene- Para que sea inclusivo, tenés que ponerle a otaku. Otaku, ¿quién puede ser? Otaku. El Demogorgo. El demo. No, domingo que sea el Demogordo. De domingo de Sarurupá, hoy legalmente. Legalmente con esa Venimos, ropa. vamos a comparar panza con panza. Ven vos. Venimos. Ya hicieron con eso el No, episodio. pero 2 días después. Domingo está más flaco, pero que gordoño. Vamos a hacer el antes y el después. Reduce fast con Sprayer. ¿Qué te pasa, cerdo? Hijo de puta. Qué gordo está. Está igualito que vos, ¿eh? Está muy gordo. ¿Qué te pasó? Hay dos versiones. Ambas versiones me gustan de Domingo Capé. Domingo Capé, streamer, que es... Yo legalmente, Capé, ya estoy cansado de esa gente que dice... Y Domingo entrevistador. Capé. Sí o sé, estamos acá con el director. ¿Qué tal, director? ¿Cómo sigue Canelita Capedomin, el director? Hey? Serio, serio. ¿Eh? ¿Cuál era el de los reyes? Los Reyes. Hay un quilombo. Hay un acá, quilombo los niños. Un quilombo acá con la criatura. Bueno, pero tenés que hacer dieta. Sí, tenés que. Hacer dieta. Porque Porque te quiero que estoy diciendo. Acuérdate que la tele engorda, ¿eh? Acordate que te debe de volar Metele mirar tu el pie. que yo le hago el...
¿Eh? Una consulta, Domingo. Todos tus boxers son euro. 5 boxers. No Yo le- tengo 6. Pero cambio, pues. Uno es, ahora por ejemplo, es. ¿Por qué no le compran Yo tengo Uomo? más, sí. Uomo. ¡Ah! 10.000 guaraníes. Dios mío. Que se termine la mafia de los boxers caros al pedo. Cierto, totalmente. Me niego, Totalmente. líder, me Totalmente, niego yo a también. pagar 80.000 No, guaraníes ni en por pedo. un pedazo de algodón Ni en pedo. con goma. Clipper. Estafadores, carajo. Prefiero ese de hace 10, 12 años con agujerito, que ande bien. No, esperen un poco. El aire acondicionado natural, ahí que te refresca, ahí, ese es mejor. Estafadores que venden boxer a 80.000 porque es de marca. Janito, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el boxer que vos suele comprar? 150, pues. No puedes pagar 150.000 por un boxer. Y que ustedes no cuiden su parte íntima. Pero espera, Pero vos a ver. pagás 150.000 para que te cubra algo para que otro meta el dedito. Bro. Calidad. No, lo que pasa... Hay que cuidar el culito. Sos un boludo. Un nea de tener el calzoncillo de usted, boludo. Buh. Tiene la misma cosa, algodón y una goma. Preguntarle a la pendeja si le gusta ver boxer con No, agujero. pero ¿saben qué? No, pero el mío no tiene Puede- agujero. Va mirando. Ah, o sea, vos mira tu boxer. Claro. Puede tener Mira, más- entonces no tienes gran cosa para mirar si mira tu boxer. No, lo que pasa es que puede tener Hawinó los huevos. Pero eso va a tener... Los no, pero testículos al pueden líder. Ese tener... con nuevo, con viejo. va No, a tener. ustedes conocen el Si no titicatí. limpian. El titica. El titicatí. Hija Y de- bueno, ¿por qué ahí no hay firma? el huevo ¡Ah, catí pero también. Cuando el boxer no es lindo, da huevo pasa catí. nada. Ah. No, pero y por al eso final hay es- que usar fécula, no talco. Ah, mira. Fécula. La fécula, ese que se le pone a los bebés y ese tiene que Ah, poner. porque antes venía un short que venía con la parte de adentro ya medio calzoncillo, pero era transparente. Sí, sí. Eso se sigue es usando. como una redcita. ¿Vos como una cuándo- redcita. vos cuándo Es vas como por una tu boxer? redcita. Sea el anatómico. Ah, pero se puede usar esa anatómico de red, se puede usar con el short. 120, José, pero yo estoy de acuerdo contigo. Al final, Demasiado caro el ataja pedo. una La misma pija, cosa, hermano. 2 huevos. ¿Entendés? Y si tienes algodón y otra vez, vos podés comprar la tela esa que es microfibra. La que es la Depilate los pisada. huevos, gordo. No. Está lleno de pelo ahí. No. Déjate Me joder. voy a depilar. Lo más sano es tener cierta altura de pelo. Ah, cierto, dice que Cierta es raíz saludable. capilar Vos, Pico, le cubiana. vas a, Pero cuando hace contradecir a la cucharita. naturaleza y te vas a sacar lo que la naturaleza te dio. Pero cuando te pones cucharita y se depila recién y crece, pica en la cola. Pero por eso hay que tener rasuradora nomás. Rasuradora. Sci-fi, Y boludo. ahí al ras no, nomás. y raca. ese el que después empieza a crecer hacia No. afuera. así, Y duele pica en la más. cola. Tiene que quedar así. ¿Viste? Tampoco te digo que tenga un Jimi Hendrix ahí abajo. Hace cucharita con tu pareja y de repente empezar, No, ya te pica la cola. No, Jimi Hendrix afro así. En los 90 era bigotito de Hitler. Eh, ¡Ey! Bigotito de Hitler era Ese era sexy. los 90. y ahora vos tenés que tener el pelo que se forme el primer rulo nomás. Hasta ese largo. Vos tenés rulo gordo. Medio rulo. Espera, y ¿vos no le- tenés rulo ahí abajo? No. tiene lacio. Pero hay algunos que son lacios, José, y otros que son Claro. marronitos choroní. O sea que tenés ahí abajo un tipo Francisco ruso así. Qué feo, Y boludo. algo así. Mira, imagínate qué cosa fea ese llanito desnudo, boludo. Ya te mostré luego. Elegante cola lo que me ¿Sabes falta. qué? Caja rápida me dice. Llanito desnudo. ¿Ustedes se acuerdan? Para los de 40 para arriba, la película Cocoon, así que estaba en el huevo, en el feto. Así mismo. Gollum, Gollum. ¡Qué locura! Ya está. Hoy estás con todo, con tu Ah, qué referencia. calor hace. ¿Vamos a No, probar tu trago de pitufo? Nos pillamos con No, nosotros. este Este ¿cómo es- Pacífico. ¿Cómo se llama? Se llama del Pacífico. Del Pacífico. Este tiene alcohol. Tiene. Vos sabés que yo tomo un chiquitito y ya estoy feliz. A ver, delicioso. A ver, parece Tomé que no un tiene trago, alcohol. No, parece que no tiene. Y tomé un trago y ya ñembre, ya upea. No hace Otra- falta que vos otra tomes. referencia. No, ahora estoy probá. modo turbo. Otra referencia ochentosa. Levante la mano quien conoce. Aruba, Jamaica, who I wanna take a con Bermuda, Bahama, come pretty mama. ¿Cómo? No, pero espera. La película, ¿Cómo? ¿La película Cocktail qué con Tom Cruise. Cóctel, ¿no? La Cocktail. película Cocktail. Pati, no me ¿Qué tal dejes estaba solo, ahí? Pati, acá.
un capo. Patty, cocktail De Tom Cruise. Ey, hablando de Tom películas, Ese es una buena película. de que ven muy tanto buena. en las películas. Ahora hay una modalidad de mierda, hoy nomás vi, en el mundo del cine. Espero que a Elías no le pase cuando tenga que recibir su reconocimiento a mejor director. A ver. Los premios ahora se entregan así, no sé, estamos conversando y de repente yo ingreso y te pongo nomás ya tu premio en tu mano así. Sí, hubo Sí, un bardo. un bardo. ¿Podemos hablar un poco de Tipo, eso para entender? Ustedes que son cineastas, El ya. Critics Choice Awards, Ajá. que es todo lo que ya es la antesala de los Oscars. Sí. Y el Critics Choice Awards le dio como mejor película extranjera. ¿A qué película, Will? Agente secreto. Agente Secreto. Rapay. Y no le hicieron subir al escenario, sino que estaban en la alfombra roja. Y no sé qué cuánto al director. ¡Ah! Tengo una sorpresa para vos. Tu premio. Ganaste la mejor de la película extranjera. Y el tipo, ¿Qué onda, no? El director. en plena alfombra roja, así tipo. Pero medio que Hubo le un tiró. problema Y ahí. después ni le dejó hablar y le cortó el rostro. Claro, porque se especula que en realidad fue una cuestión de que no hablara por cuestiones políticas, porque la película es súper política, que habla de justamente las cuestiones de la invasión extranjera, de la intervención yanqui en Latinoamérica y todo Sí. ese tipo de cosas, y no le querían dar plataforma para que haga un discurso en medio de la ceremonia. Entonces por eso le dieron la premiación ahí en la alfombra roja, nomás ya O sea, directamente. él sin fue el único necesidad al que de- se le dio así. Sí. Mucho ningoteo. Por Y suerte, Wagner Moura, justamente cuando. Wagner presentó- Moura Wagner estuvo ahí. Moura, Sí. o de Tropa 10. Capitán Agente Nascimento. Sí. Ya sé, Pablo Escobar. Él presentó la categoría Mejor Actor Ajá. Dramático, él dijo, tiró como una cizaña ahí en medio de la premiación, diciendo que le damos la mejor, como la estatuilla a la mejor película, en Brasil le decimos la mejor película extranjera, él diciéndole a los Yankees. a los Yankees. Entonces, tipo, haciendo la contraparte a... Me gusta, a bien lo que Wagner digo. Moura. Yo no me preocupo por la invasión yankee en Latinoamérica. Yo Eso ya pasó ya de hace 60 años. Sí, ya. ¿Por pero- qué, José? ¿Por qué? ¿Y por qué, papá? Ahí está nuestra embajadora. Es nuestra embajadora. O la rubio será, o ella. Hey, where are you from? Paraguay. Paraguay is a great country. We love you most, and you love us. So great things are coming. We're going to be a big wall. ¿Entendés? Ese nomás. Ya le solucionamos a Trump. Habla tanto de Trump. Ella está la... Fabiola, hijo. A ver, habla tanto. Sí, un pelo de concha estira más que... ¿Cómo? Sin ninguna duda. Terminar la frase ¿Qué porque yo no fue? conozco. No. ¿Conoces esa frase? La concha de mar que tiene pelo. ¿Conoces? ¿Viste que ahora con la contaminación Con pelo de usan concha. pelos para limpiar el mar del petróleo? Ajá. Y se le queda atrapado a las conchas. Sí. Un pelo Existe- Concha. estira más que una yunta de güey, dice. La yunta, vea, donde el se le conjunto. unía a los bueyes y donde estiraban tirar la los bueyes. carreta. Para Donde tirar la tiraban la carreta. carreta. O Y sea que él es más fuerte la concha. estira más el pelo que la yunta de De los güey bueyes. para arar la tierra. En síntesis, quiere Dibujale. decir que tiene mucho más poder para cualquier cosa. La vagina. No, El es la pelo. concha de mar. El pelo. Si no el tenés, pelo por de la eso hay que concha de mar. dejarse el pelo. Claro. Ahí está, por eso hay que depilarse. Sí, vos no te acordás que Bob Esponja incluso adoptó una almeja con... Pero él tenía su gatito. Pero vos ponga con el puto. Y adoptó... sí. Patricio era. Con Ah, Patricio porque es adoptó puto- un bebé almeja. Porque es puto porque no puede adoptar. ¿ok? Y esa fue la primera adopción responsable. Y se- Oye, Gary. iban a... Ah, ellos inventaron la adopción. Ellos... Sí. ¿Qué vino ahí? Oye, Bob Esponja, ¿qué es eso? Es una almeja. Y su gato era Gary. Su caracol era un Oye, gato. Gato. Gary. Qué lindo. Bueno. Ahora chicos, ya sabe, háganme, gente. háganme caso, chicos. Hay mensaje de YouTube Ay, y después Elías vale de Twitch. Ahí está. Bueno, está bien. Hay que pasar la página líder. El teléfono. No, ya te digo. Ese qué es para fuerte. llamarme ¿Qué a es? mí. Esto es para vos nomás, Preci, podemos Claro, línea usar. directa. Qué buen tema metiste, Ari. Porque vos sos de la gente, Preci, Esa usamos bonita, tu Madonna. teléfono. Lo que vos quieras. Estamos en línea directa con la gente de YouTube. Se acordó de trabajar Will por lo visto, hey. Dentro de poco hasta respirar va a estar prohibido, hey, Sir Leo. Vino Will, carajo, vamos.
¿Qué pico ese Mo va a conocer de Chacones? Fabiolo, gran Chacón. fanática de Bob Esponja. Chacones, Los ¿Quién caracoles. dijo eso? eso dijo Cirleo. ¿Quién es Sir Leo? Bob Esponja era topu, preguntan. Sir Leo conoce más su pija que Concha, por eso está todo. De hecho que Bob no es gay. En el 2020 se hizo una especie de Bob Esponja arco iris, pero era para el mes del orgullo. Su creador dijo que era asexual o algo así. Sí, después de que Claro. empezaron a salir las O sea, especulaciones. claro, si es una esponja. Porque es esponja. Ustedes saben por qué es Bob Esponja y hay una ardilla y todos tienen así cosas. Hay una piña debajo del mar y eso. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué es fondo de bikini? Por los experimentos nucleares en el atolón de Bikini, donde se tiraban las bombas atómicas y la radiación hizo que hayan personajes mutantes como pescados que hablan, cangrejos dueños de hamburgueserías y una esponja homosexual. Listo. Ahí tienen Dale, Calamardo, Dupla. Plankton y Don Cangrejo. Fabi es telefonista. Qué bueno que Fabi esté telefonista hoy. Bueno, Le han de seguimos en tener pinta de contacto. secretaria, Sigan dejando sus mensajes. Hoy tenés pinta de secretaria. Hoy tengo pinta de esa secretaria que el güero que no se quiso ni vestir Exacto. bien y se fue nomás ya a Sí, la hablando de eso, ayer quería, ¿cómo se llama ese? Agendar en IPS. de Taura ahí. Reservar turno. 96, su número de espera es 96, tiempo estimado, veamos a 40 minutos. Y después, su número, 4 horas, su número de espera es 94. Su tiempo Por de lo espera general. 40 minutos. Por lo general, cuando vas a quitar turno es llamar y dejar ahí hasta que pasen los 40 minutos de Tenés tus cosas. ahí una... Así Espera, es. por llamada hiciste, Por llamada. Salvi. Por llamada. Llamar a la Pero- secre La la secre. próxima. ¿Eh? Llamar a la secre la Ya próxima. llamar. La secre que a mí nunca me invitó a su programa. No, a cualquiera le invitan. Vos sabés que Nunca me invitó. Ani, no sé yo qué tengo. ¿Qué hijo de puta sos? Yo te invité la vez pasada y me dijiste yo tiempo lo que es mi problema. ¿A qué hora es? Las 7. Y te dije, no, yo tengo grabación de no sé qué. ¿A qué? ¿Pero qué día? Lunes, 7 de la tarde. Se autoinvita. Cuidado. Este lunes. Se autoinvitó. Dale dupla. Este lunes. qué raro que vas a poder, José. Muy bien. Porque he Todos visto dan Lole por la ¿Cómo se le compañía. voy a decir no a mi hijo? Encima que es el único hijo No, homosexual pero que esa tengo. hora, justo ese día, con ese tiempo se graba. No, pero Acuérdate. este lunes no se va a grabar, se Ah. graba ahora martes y miércoles. Porque justo le pusieron en la rutina a una chica que nada que ver, entonces necesitaba algo otro. Ah, o sea, soy segundo plato. José, vamos Puedo vivir con eso. a hacer el bloque de cocina acá. Otra No vez llego. quiere. Jefa, José, ya por la cocina con Pues jefa, ya. Oye, La cara de tía Pati. Y vamos a poner placa nomás. Vos sabés que me da miedo cuando su lente está así. Para más, ninguno de ustedes todavía tiene contrato. De tabú, es cierto. Vos sí ya salvi. Se hace rato. ¿Qué esa cosa, Salvador? Pero se dice lo más sabe el diablo. Por viejo que por diablo. El diablo Echeverry. Pues ya otra referencia, ¿no? Ese era juego de fútbol, ¿verdad? El demonio Sí. Echeverry. El demonio. El demonio Echeverry. El diablo. El demonio marín nosotros El tenemos. demonio marín. ¿Qué? Hoy yo he hecho el tererero para los perros. Allá, Creo que- pues. ¡Oh, Está mira! llegando. ¿Quién está Hace- llegando? la nena que escribió su carta sigue esperando su muñeca. No me pasaste nunca. No pasó. No, espera, actualización IPS, posición 157. De tabú. Fabi, enseñame el 4 perfecto, dicen acá. De tabú será. Qué pucha. Bueno, 10:46 en la República. Momento del terererupa. Había sido Lorenzo Lama, está preso. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de Lorenzo Lama? Sí, el El renegado. Cadena perpetua tiene el ¿Por tipo. qué? boludo. Había sido lavado de dinero, defalcó más de 2.000 millones ¿Qué? al impuesto. Y tiene ¿Acá en cadena- Paraguay? No. Buah. No puede ser eso de desfalcar. Porque en cosas. Paraguay jamás.
Lorenzo Lama en Tacucuta, imagínate Lorenzo Lama en Tacucuta. En el penal de emboscada, Lorenzo Lama, olla polla, más extorsiva. Oye, po, guapa. Guampa para salir. Guampa para salir antes. Jugá, piquilla, Recuerdo del renegado. Ahí está la guampa. Lorenzo Lama. Acá en Sobarrios pregunta. ¿Qué pregunta de su barrio? Alfalfa Pio no va a leer luego hoy. Igualito, boludo. No, pero le falta el cosito acá para alfalfa. Che, qué cambiado está John Lennon, boludo. Qué puta. Cosa de Luis. Está bien, Los ahí, Beatles. John Lennon tenía el pelo castaño, no tenía negro. No, tenían con los Beatles así. Esa bolito pa' John No Lennon vaya a jugar con los drogadicto Beatles, ahí. ¿me escuchaste? Beatles, Oasis y Red Hot Chili Peppers no vaya a jugar. ¿Me Bueno, escuchaste? dupla. Bueno, me voy entonces. Che, Está muy pegan malo estos conmigo, temas. no Te me gusta. digo nomás, mi Kiki. Está No le muy hable malo así, conmigo. el código es sensible. No, y pobre de vos si viene Rubín y te quejas, carajo. Alto maltratadores acá. Carajo. Lo que es cocina auspiciado por Nativo, dice. Y hablando de nativo, nativo. Aburrido de siempre lo mismo, dale un giro de sabor a tu comida con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, proba la picante para ese punch que despierta tus comidas. O la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Yo le puse mayonesa light anoche a mi asadito. ¿Ese es tu ayer preferido? también. El mío es de ajo. Con No, ¿A yo qué se solo debe ponerle eso, ajo. boludo? ¿A Pero qué se ayer me dijeron que tenía que cuidarme un Pero poquito más, no entonces tengo le puse el like. Yo ayer llegué a casa, 10:30 de la noche, había fideo la manteca, tiré 2 panchitos y le puse la mayo picante. Mayo El fideo a la picante. manteca. El fideo a la manteca vos ya preparaste antes. Hace rato ya estaba. Entonces herví el panchito, mayo picante de Nativo, zrácate, adentro papá, cenita lista. Lo que me extraña, abuelo, es que usó mayonesa light. Hoy Te está trajo cuidando. camisita rosada. Está preparándose ya el abuelo de... Yo mi sensualidad por lo menos la tengo bien clara. Muy bien, ¿viste? Así Pero decía- siempre, así siempre. decía yo. No, pero vos es jovencito. No, y por eso estaba seguro que era. Vos estabas seguro. Estaba seguro que era. Se viene el Popu ¡Sí, Regalazo, señor! Kike. Ya tengo a mi ¿Cómo mesa. hacemos, José, con el popo Yo ya tengo mesa. regalazo? Y no le voy a invitar. Porque les dije bien, vamos, y ustedes ninguno me dio Yo bola. te dije sí. Yo te dije, vamos. Ustedes me dicen vamos y después, no, yo tengo aviación, yo tengo que tal cosa. Así son. Veamos tu cara, Salvador. Salvador quiere armar el irnos en el Paraguay Music Fest. Tenés razón, Salvador. Siempre son así. Tenés Siempre razón. son. Armamos algo y Claro. ustedes corren. Cuando tenés razón, no te voy a decir. Ustedes dos no se fueron al último encuentro. No ¿Cierto? pude matar. Algo nunca se algo. Se viene el Popu ¡Sí, Regalazo. señor! ¿Cómo hacemos con el popo regalazo? El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Sí, Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es fácil. Compra el Diario Popular, completa el cupón y depositarlo en las cuponeras habilitadas. Bases y condiciones en popular.com.py y en nuestras redes @SomosPopu. Se viene el Popu Regalazo. Está llena ya nuestra cuponera, así que vayan participando. En varios puntos del país ya están acá demasiado fáciles. Acá atrás está donde tengo yo que dice gentileza. Ahí. Llenas, recortás y poner la En la cuponera cuponera habilitada. habilitada. Toda la información ahí en la página web. Está trayendo, pero Los hay luego cupones. en varios puntos del país, en los 17 departamentos. Y atención porque arranca la cuenta regresiva para el Paraguay Music Fest. Sí, señor. Llega el Paraguay Music Fest 2026 con rumberos, happy hour, los verduleros y partner. Anima el querido amigo Junior Rodríguez y el capo DJ Nino in the Mix este sábado 17 de enero. De 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Info y reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Ajá. Pausita. Enseguida más de No Penchi Dale.
18 en la República, 8 de enero, donde está, donde profesor. Segundo fin de semana se viene, de a poquito. Vamos a llegar así que ya trae la quincena, ya es chupe. De está por ahí, qué rápido. Aguinaldo se cobra dentro de exactamente 12 meses. Ah, noticia, último momento. ¿Qué pasó? Olimpia ganó 4-1 un amistoso. Y sigue un tractor ahí en el premio. Vamos a apostar bien ya, José. Porque muy el machito lo hace. Olimpia Rubio Ñu, ¿en qué fecha se juega? ¿Qué vamos a apostar? Perdón, estoy viendo los dos nuevos fichajes de Rubio Ñu, Willy Mendieta y Rodrigo Rojas. Hija de puta, exjugadores, boludo. No sé. Categoría senior. Vamos a esestar viéndonos. ¿Quién es Rodrigo Rojas? Vamos a Boludo. apostar bien ya, Esos son carajo. desperdicios que se tiran todos ahí en Rubio Ñu ahora. ¿Vos sos olimpista? No. No, vos sos... Electrólogo. ¿Qué te fue? Cuando Eco. viene Fede, yo soy... Ah, rico. se ríe. Cuando- Eco. Y Fede es pro Rubio Ñu. Hoy viene El Fede. de ¿Por qué va a venir boletero. vos? Y para verte. Mira, ¿sabes para qué? Fabiola. Adiós, lo, mira que vos ya está. Vos sos mi socia, ¿verdad? Obvio. Pero vos pico así hace. ¿Qué cosa? Y lo que hiciste, cuando así con Marlon, pero le pones pero esa cara. Ah, sí. Cuando llega, Cierra más su ojo. este se cae así. Dale, Marlon, dale. No, de repente, viste, ese cuando demasiado le gusta y el ojo. ¡Ah! Dios mío, Hasta boludo. a mí me supera estas cosas que dicen. ¿Por De qué? nada, querido amigo Salvador, querido amigo, yo hoy he hecho el terererupa. Y ya, ¿Qué no, mucho dale, ayuda? dale, las 9, ¡Bae! Vamos a ver, carajo. Vos me la demos propaganda de y tío Guajé. ¿Ustedes creen que el pollo frito se hace así nomás? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que el pollo frito se hace así nomás? Espera, ¿vos qué querés, José Ayala? Por eso está mandando a traer pollo frito hoy. Momento escaloneta. Llegó guau. Otra vez. Tenemos pollo Momento frito. escaloneta. Polla frita lo que... ¿Estamos ya? ¿Demonio? ¿Estamos listos? Quique, canibalismo. No, Quique, vos no vas a comer. Vos no vas a comer. Holocausto caníbal lo hace hoy. Solamente pocos conocen esa película. Muy bien, muy bien, muy bien. Legal llegó. ¿Quieren pollo frito? Sí. Van a esperar un rato más. ¡De la corre, boludo! ¡Ey! Dios ¿Por qué me mío. ilusionó así, boludo? No, era jugar así con su presión. ¿Qué te pasa, cerdo? Como procesión, Jaela y pollo frito. El pollo, ya le están desplumando al pollo. Mira, A Pedro Juan. A Pedro Juan. ¿Qué Va a dicen venir los mañana. yuteños, Fabiolo? Se me en la Diablita seguro hay muchas cuponeras también. ¿Se puede depositar ahí? Pregunta. Hay que preguntarle a Pedriño. Elías, ¿a quién le traen ahora? El Don Ramón. Ah, espera que. Ahí está, ahora sí. El Don Ramón paraguayo. Primera vez que se lee YouTube por teléfono. Por YouTube, claro, es que estamos en contacto ¿Por qué directo el con Don la Ramón? gente. No sé. Por el peterete seguramente. Pedriño. Claro, ¿Entendió? el personaje del peterete. El peterete. Del Dale, peterete. Yo no Claro. hago peterete para empezar. ¿No? Después hablamos de eso, estamos en línea. Anticipo, sigue la construcción el Olimpia. Me confirma que es la primera palada del año. Dale dupla. Sí, Me han está. dejado. Ya se va a terminar la cancha de Olimpia. Ah, Ronaldinho y renegado preso Sambucú. Lorenzo Lástima está en Tacumbú ahora. Va, épico. Ahora entro a YouTube y me entero que Ricky Maravilla está de panelista hoy. ¿Quién es Ricky Maravilla? Ricky Maravilla. Su peinado, ¿cierto? Igualito de boludo. Ahora estoy entre una mezcla de Marilyn Manson y el Pitufo. ¿Por qué te quitaste ya? ¿Por qué te quitaste? En realidad me iba a quitar nomás luego. No, pues neto, trae tu peluca. Le dio a Domingo para que Porque se era vea más para la flaco. promoción nomás. O sea, Domingo le parece a Andy Gibb de VG con su peluca ahora. me pidió que ya quiere usar en un pe. ¿Quiere usar? Ah, en un Ah, en pecho. Le dije, le puse y le dije, ahora nadie más se va a burlar de vos, hermano. Le dije. Porque acuérdense que él es mi hermanito.
Con su cara redonda. Le queda bien ese Le corte. queda muy bien. Pero Tendría espera, que- en serio, Domingo se está paseando por todo Nación Media con él la peluca. Claro. Orgulloso porque tiene pelo. Le deja más flaco. Le quita el cachete. Le da sombrilla, Sí. pues. Domingo. Y- ya. Me dejan leer Twitch. ¿Qué Dale. dicen los twitcheros? A ver. Hagan más sus cositas y yo leo. ¿sí? Dale, dale. Demonio, bajarle su sueldo a Alfalfa ahora que está en su lugar. Dice, porque el demonio se vino a sentar acá. Nunca nos leyó Alfalfa LGBT. Falta poco para que estén completos los 3 chiflados. Elías puede ser Mou, Larry, Domingo, que no tiene ceja, y Curly. Hey. ¿Curly quién? ¿Quién es Curly? ¿Quién puede Curly, ser? y Curly tiene que ser uno que tenga todo pelo enrulado y pelado acá y pelo enrulado así. Yo puedo ser. No, yo soy Curly. No, Larry era el que tenía pelito enrulado. Yo soy Sí. Curly, pero tiene que ser pelado y gordito. Bueno, ¿por qué la concha no pasa de moda? Hey? ¿Cómo? Porque tiene un corte clásico. Hija, viejísimo ese Eso, ya, gracias, ¡Qué Tyler. salón! ¿Por qué la concha no pasa de moda? Porque tiene un corte clásico. Estoy oliendo a... ¿Llegó? No va. ¡Hijo Cero. de puta! Por fin se va para tomar el programa. De Tabraí. Chico, agendo y chayauta con. Es bien chico ajeno. ¡Qué bárbaro! Gracias. ¡Locura! Gracias a los amigos, este es un nuevo y genial emprendimiento. Crispix Fried Chicken, que está acá en Senador Loncasi, España. Y también en Fernando de la Mora en el Food Park y en Lambaré Food Park. Buscan en Instagram, @Crispix con x.py. Tiene alita de pollo, bastoncito de mozzarella. ¡Qué cosa rica! Ahora, a ver un poco. La alita, Yo quiero probar por primera Abuelo, vez el metela, picante. abuelo. mayo picante. Pero pásame la mayo de ajo de nativo. Mayo ¿Dónde picante. está la mayo de ajo? Mayo de Ahí. ajo, Él acá tiene. está. ¡Dale, simio al éxito! Ah. ¡Ah! Qué ¡Qué loco. bárbaro! Yo en nativo le pongo Con la carne calidad asado. de nativo. Canibalismo. Vea, Quique. Canibalismo. Dale, Quique. ¡Epa! Canibalismo. gordo! ¡Tarjeta! Hijo de puta, es un elixir. O sea, que me imagino que el cuartito de Quique va a ser así de rico. ¡Ey! El no tiene cuarto. Yo conozco. Qué delicia. Ah, eso es cierto, el cojo. Para Viejo, plástico, esto está, De tabercia. pero es Qué cosa rica, boludo. Puta. ¿Qué fue eso? ¿Quique querés probar? ¿Te gusta, José? Come por mí. Y ahora El pollo frito de nativo. ¡Yo te quiero! pasamos por el ketchup. Ketchup está ¿Con allá. ketchup quiero yo? Yo para equilibrar le pongo like también. Para Sí, equilibrar. ese ahí te salvo ya. Bastoncito de queso. Hija de mí. Con nativo. No, no puedo. Boludo, come uno, no te vas a morir. ¡Quiero! Te vas a morir. Mm. Qué cosa rica. Controla Chicos. dónde metió el bastoncito, boludo. Tienen que atender eso. Prueben Tienes que atender. Yo hago un video. pollo, lomito, hamburguesa, bastoncito boludo. de queso con los productos de nativo que de verdad tenés Nio, para elegir. Tenés la mostaza, tenés el ketchup y las mayonesas para todos los gustos. A mí que me gusta el picante, mayonesa picante. La gente que se cuida, mayonesa light. Tenés todo, La papá. gente que ama la salsita de ajo, la mayo de ajo. Yo quiero espectacular. probar la mayo ajo. Yo por primera vez estoy probando en todos estos años, meses. Es cierto, vos te cuidabas mucho. Sí, Sí. y ahora Le hoy mandamos a la vea, Fabi. y hoy estoy así probando. Quiero probar. Está bien, Fabi, que pruebes. Tienes que probar de todo. Pero ¡Qué en rico! serio, los perros, campeón, la mayo picante. No Es- hay otra mayo picante más rica que esta, boludo. Es Pues, ¿sabes qué? nativo, papá. De ida. La mayo picante Delicioso, y la legalmente, boludo. salsita de ajo compiten Le fuertísimo. voy a decir una cosa. Ya, José. De Huevo acá. frito. Huevo frito. Yo le voy a decir de pelotudo, loco, lo que. Huevo frito. Póngale. Ketchup. No, Mostaza. la mostaza. Mm. Y tu huevo frito, pero el huevo frito así que se rompe.
No, el huevo frito duro. Una locura. Hace así Con juguito. con cuchara. Mm. Y Qué con una cosa cerveza rica. encima. De tabio. Viejo, esta mayo picante. Riquísimo, ambas. Esas de... Después la mayo de ajo y Y el en el panchito, la mostaza que le puse ayer. Oh. Bueno, podemos Chicos, cerrar ya el programa. ¿Por qué piensan que Domingo está tan gordo? ¿Por qué piensas que está gordo, Luciano? Te vamos a invitar la mayo like. Sí, para que se Y cuiden. medio pedazo Es Arurupama. para seguir con tu dieta. Sos un gordo bueno. Lo bueno es que es bueno él. El sos un gordo bueno. El gordo va a comer medio pedazo. Domingo, ahí está, ahí está. Oye, completa más. Dale, Roy Gibb. Mira, le pongo a Mou comiendo, boludo. Qué puta, boludo. Queremos agradecer a la gente de la producción. Un honor que Andy Gibb de los Bee Gees esté Poné acá los con Vigi, nosotros. Andy. Dale, poné un Fue Vigi, a poné capela. Vigi. Vamos, Domingo. Dale, Domingo, hacé un paso, carajo. Vamos, Domingo. Ah, ta, No ta, conoce. ta. Ahora. Espera. Ahora. Espera. Vea el coro. Toca cabello, Andy Gibb. Qué grande. Es una mezcla de Andy Gibb con Dora la exploradora con esteroides. Y la secre. Y la secre. Dora la exploratrola. Muy rico está tu... Riquísimo. Muy rico tu cumpleaños. Dios mío. Julio, Dani. es crocantísimo. Espectacular. Para un Vení, cumpleañito prueba. infantil este. Dami, vení, probá. Este cómo entra ya. La alita, bebé de la casa. ¿Sabes Como qué es estos rico, boludo? son cortaditos de Ah, pollo. la alita está ahí. Sí, pero Salva este ya es una locura. personalizó ya. Acá hay. No, el del no. el de abuelo no toque porque te va a pegar. No, la alita se come. Alita de cerdo también. Alita de cerdo. A mí dos cosas nomás no me tienen que tocar. Patita de pollo. ¡Cuidado! No. Alguien y la comida. Ah. Ahí se van a tener problema conmigo. Niña. Ah, y mi bolsillo. Ahí. Entonces son tres cosas. Tres cosas. Tu comida, tu bolsillo y tu alguien. Sí. A Yanito no le toquen. La La vereda de familia. Salva no toquen tampoco. A Yanito no se le toca. La familia no se le toca el laburo. Lo que sí se le puede tocar. No. ¿Qué dicen los yuteños, Fabiolo? A ver, vamos a leer de abajo para arriba. Muchísimos mensajitos, 95 personas sostenidas. ¡Epa! Y Crapaité, Paul McCartney. De tabú, dejen de lastimar a ese pobre perro que llora en los estudios. Dale dupla. Buen peinado, Domingo. Domingo, ¿le parece a Carlos Balas en esa película? Carlitos Balas. Bala. ¿Cuál es Bala? Bala. Bala. Ok. Cuidado que no se rompa su faja. La mayo picante de nativo, ¿dónde tabú? Esa es la gelaya Shera'a. ¿Por qué no traen Delicia. eso cuando estoy yo? Pregunta Pedriño Javier. La próxima, Pedriño. Vaya yapota este día, ya pollo uta. Tiene que venir más, Pedri. Sí, pero ¿para qué? Enlace hay que hacer. Está agarrando señal. Un enlace. Se va a caer la señal con Pedriño.
Fabi con ketchup lo que dice. ¡Epa! Salvador le pone en forma de S a su mayonesa, es un genio, hey. Ñanden Bobare, con ande bárbaro. Dice, che, José, ¿ya viste los refuerzos que trajo Rubio Ñu? Preguntan de nuevo acá. Sí, Yanito ya vi. está súper caigüe. Quique apenas levanta su cabeza por la mesa. ¿Qué onda, pio? Ricky Maravilla. No quiere agarrar. Ricky Maravilla, gran cantante argentino. José, faltan 12 meses para que Rubio Ñu vuelva a la intermedia. ¡Cállate! Qué buen peinado que metiste hoy domingo. Yanito, cambiate nomás ya tu nombre a Dedito. Dedito. Al peo ya se llama Yanito, tiene que ser Dedito, Dedito. nomás ya, dicen acá. Dedos. Dedos. ¿Te acordás de dedos? ¿Sabes qué? En Halloween le vamos a disfrazar de dedos a él. Mano o dedo. Mano. ¿verdad? Dedo, Dedo. dedo. El de los logos. Ah, qué Dedo. cosa rica. Trailan de media están mañana. pidiendo que haga no lo soñé para que te ponga de ánimo. No, hay una No, copa él quiere enfrente de tu comer, nariz. Pero Yo a mí- no tengo hambre. Él está esperando para ir a la pausa. Yo quiero hacer acto de canibalismo. ¿Qué, bro? Por Vamos a la suerte pausa. Pausa y llegó volvemos queso. para que Quique Llegó coma, la porque- queso. Pausa enseguida más y no pensé pasar por esto. She's crazy like a fool. Why about daddy cool? I'm crazy like a fool. Why about daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. She's crazy like a fool. Why about daddy cool? I'm crazy like a fool. Why about daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Here we go, getting smooth to the groove. Watching lovely ladies as I smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. ¿Qué te pasa, cerdo?
treat the girls kinda smooth too, cause that's why I'm mad at you when I me. So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout at Jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Sing it, everybody. Sing it, everybody. Hey, yo. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Coco Jumbo. Hey, yo. Coco Jumbo. Hey, yo. ¿Qué, te asustan las chicas ahora? No, yo, ¿Qué pasó? yo estoy tipo caballo carritero. Dale, dupla, dale, dale. Señor, señora, se viene el carnaval Encarnación. ¡Qué grande! Tengo que ¡Que hacer viva dieta. el Encarnaceno! ¿Qué me tiene que ver eso? Quique. ¡El carnaval, digo! ¡Claro! Antes de saludar a las niñas, a los organizadores, Domingo Capé, caramba. Domingo. Estamos con los chicos y las chicas de el Carnaval Encarnaceno, señor, señora. No, está acá en rutina, démonos, sí. Acá está. Eduardo Florentín, presidente del Club de Clubes, las reinas de clubes y el rey Momo, Billy Gervasio. Los saludamos primero a Edu Florentín, el presidente. ¿Cómo te va, presidente? Bienvenido. Súper bien, gracias por recibirnos, por permitir aquí que estemos con las principales figuras del Carnaval Encarnación. ¿De este año, del año anterior? Bueno, Alejandra es la reina del Carnaval 2025. 2025. Ahí de amarillo de oro, y Nayeli de rosado es la reina del Corso 2025. Qué pico la Nayeli, jeta y temas en la Nayeli. Yo ya usé tu ropa. Ahí está. Bueno, impresionante realmente. Y eso hay que decir, las chicas, lo que tienen que estar preparadas, andas ahí, ese que te ponéis bailando más, porque el No. peso de los trajes, bailar, zambar sin parar, es un estado físico tremendo, presidente. Una preparación de todo el año. Acá no hay improvisación, hay meses de gimnasio, masajista, entrenador, psicólogo, todo. De meses, todo, meses de y hoy ya a una semana, a 9 días. A 9 días, A nomás 9 ya. días de la primera ronda. Próximo Ahí fin de. hay que 9 estar presente, días, ahí, ya hay que estar 14 presente. yo estoy. Hay que estar presente. Salvador, ¿te animas? Yo me voy la primera Pero semana probablemente. acá ya paitego, allá pues dame la serie. No, pero cenamos ahí ayer o qué. ¿Vos vas a bailar? 14. ¿En serio? Ah, va, bailamos.
Está cuate esa, 14. Fabi, Ganarse dieta vos ya no estás para esos más. trotes, Fabi. Vos ya no estás para esos Vos ya trotes. Estos terotes. Yo también estoy para desfilar con mis papagayas. Mira, Quique, ¿viste la cantidad de plumas? Sí, me encanta, boludo. Estoy para desfilar ahí en el carnaval. Ahí. Pero vamos a saludar, pasamos por el micrófono en mano, voy a levantar y voy a saludarle a todas y cada una. Vamos por el micrófono, me permiso, chica, un fla. Todas son reinas de clubes, todas. Todas son reinas de Todas son clubes. reinas y van a estar compitiendo por ese sitial de ser reina del carnaval 2026. ¿Quién es el La 22? edición 100. 22 A de ver. septiembre. ¿quién es? Edición Ahí 100. está. Ah, 21. ¿Tu nombre, niña? ¿Tu club? Pía Gamón. Pía Gamón. Gamón, ¿de qué club? Club Petirosi. Club Petirosi. Todas estas son las candidatas para ser reina del Reina del Petirosi. Petirosi. Niña, ¿tu nombre? Gabriela Oh. Miranda. ¿De qué club? Universal. Universal. Acá está. Baby con Nayeli. Acá está Nayeli. Nayeli. ¿Y vos de qué club sos, Nayeli? Club 22 de septiembre. Club 22 de septiembre. Rey Momo, decina un poco. ¡CKP! ¡CKP! Niña, también, vos fuiste la reina del año pasado. Yo fui la reina del Club Petirosi y actualmente soy la reina del Carnaval 2025. Muy bien. Y acá estamos. Híjole, qué alta. ¿Tu nombre? Sharon Flecha. ¿De qué club? Del 22 de septiembre. 22 de septiembre. Y por acá, ¿tu nombre? Me llamo Sabrina Pesín y soy la reina del Club Sacachispas. ¡Qué lindo! Saca chispa. Mira, me encanta este sombrerito tipo español. Me encanta. Venga, tío. ¡Hostia! Venga, joder, que está bien guay. Hermoso. Bueno, presidente, decime un poco este año cómo está la organización para recibir a todo el Paraguay y alrededores también, presidente. Este año nos hemos preparado todo el año. Aquí está el presidente del Club Universal, Hugo Barreto, acompañando. Y ellos, todos los presidentes, todos los dirigentes de los clubes, desde el primer día, terminado el 2025, desde el primer día, trabajando intensamente. Hemos traído profesionales de Gualeguaychú para que nos enseñen a hacer mejores tallados de carrozas, profesionales de Corrientes para que nos enseñen a hacer estas plumas artificiales que tiene ahí. Vos tenés plumas artificiales. Plumas artificiales. Esas son, sí, Ah, es la bien. tendencia medioambientalista. Se usa mucho en Río, en Gualeguaychú. Estos serían acetatos y aquellas que tiene pía sí vendrían a ser plumas artificiales que vendrían a ser sublimadas. Mirá la lo que sublima- son, la que tiene pialas azules, son artificiales, mira un poco. O sea que podemos ponerte implante aquí, ¿qué? Despacito, que Implante, le vamos a poner implante aquí, que claro. Bueno, las entradas, ¿dónde podemos adquirir, La presidente? entrada en la plataforma tuti.com.pi, entrada desde 20.000 guaraníes. El carnaval, Encarnación tiene un zambódromo realmente espectacular. Hermoso. Ustedes conocen, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Una capacidad para 15.000 asistentes. Dios mío. El año 2025, 2 noches de lleno total, entradas agotadas. Y este año ampliamos, son 5 noches en la edición 100, porque este carnaval del 2026 es la edición 100 en la historia del carnaval. O sea, va a ser un carnaval especial. O sea, va a ser Icónico. icónico. Desde 1926. Entonces, desde ya. 1926 están los carnavales. ¿no? Inclusive hace más, desde 1905, porque hubieron interrupciones. Tuvimos guerra civil en el año 20, guerra del pero Chaco. ininterrumpidamente del 26 y después paró un rato con la guerra del Chaco y volvió. Contando la cantidad de ediciones, es la edición 100. Gran Eso es lo que celebramos. Presi, nos trajeron entradas. Comprágansela. 2.000 millones facturaste el año pasado. Dani, saca 1.000 millones, por favor, que él factura 2.000. Entrada de cortesía. Ese que nos rindió ahí en Ceprelana. ¡Basta ya! Va a la comisaría. Ahora, queremos ver un poco de baile también, ¿verdad? Sí, Por Y favor. un poco de alegría de la perla del sur de la ciudad del verano de Encarnación. Vamos a ver un poco, pero tenemos un estudio, chicos, y si hacemos un grupo de A3, ¿les parece, chicas? Dale, dale. ¿Les parece? Y después les presentamos a nuestro rey Momo de No Pensé Pasar por esto. Bueno, señor, señora, baile y fiesta, no pensé pasar por esto con el Carnaval de Encarnación.
Monte Carlo Samba. Lo que toca aguantar yo. Tiembla Monte Carlo abajo. Saludos, Monte Carlo. Impresionante. Qué asco, Fabi. A Elías le da asco. Mira un poco a Elías, mira Elías. Te va a curar, Elías. Qué bárbaro, mi papagaya. Qué bozo. Las papagayas de Quique. Mira que yo no soy de madera. Cierra tu ojo, Elías. Impresionante. Se llenó el estudio de repente. Hijo de re. Cuando nosotros nos matábamos no había nadie. Emilio no viene nunca, viene a sacar fotos. Los yuteños se están volviendo locos, los yuteños. Los yuteños están a full. Enojado estoy porque solo hay mujeres. Después, en la próxima semana le traemos a los que tienen hueveros. Ahí está, Elías, eso. Salvador. ¿Cuánto tiempo de Elías. ensayo de baile? Estoy enamorado del traje de la que tiene gorrito. Boludo, está hermoso. Me encanta. Hermoso. Bien. Ah, no, esta triquini. Yo quiero usar esta triquini este año. Ese yo quiero. No me vistan en los carnavales. Yo quiero ese. Gozando que es mi vista. Qué cuerpazo a las chicas, boludo. Qué linda su ropa. Que Dale. baile Fabi, dice. No, cachapaiteco, Angaina. Dale, dupla. Ya ponte hace dieta este día y es y no hasta de reina mama. Ay, mi muñeca ya no puede más. Salvador, dicen acá en el chat. Salvador. Salvador. No. Salvador, Sí. parate un poco, dicen acá. Si esto no le cambia la orientación a Elías, hay que tirar la toalla. Elías tapa su ojo. Impresionante. Impresionante realmente. Dios mío. Nunca estuvo tan feliz Janito de estar allá abajo, dice. La felicidad plena. ¿Por qué no hay hombres? Qué imponentes son los Porque no trajes. entraban en el colectivo, por eso nomás, papá. Sí. Pero cuando te vayas ahí, Hay te mucho- prometemos. Hay muchos varones Hay muchos, en las sí. comparsas. Sí. Te va a agarrar un mulato. La comparsa da una telefonía. Ese es un mar con muchísimos peces para vos. Bueno, vamos Chicas, a hablar con él. ¿cuánto aproximadamente pesa así El el espaldar. traje? ¿Cuánto por ahí pesa el espaldar, pero se dice? Espaldar. Y 5 kilos por ahí. Yo quiero tu 5 ropa. kilos. ¿Eh? ¿Puedo Vos salir? picheando siempre. Yo no quiero salir vestida en el carnaval. ¿Vas a salir con ese, Fabiolo? Yo quiero usar. ¡Qué lindo! Pero Fabiolo, ella coge alta. Mira, core. Su corpiño te va a quedar acá. Acá. ¡Qué bajón! Se dieron cuenta que la que ganó tiene dos víboras ahí arriba en su cabeza. No, mira la cobra. No, ella es Cleopatra, la Egipcia. representación de Ella fue la Cleopatra. reina. Esa Ella es la ña, reina ña. Cleopatra. La reina Cleopatra. Ella es Cleopatra y ella es Madame Lynch. Y yo soy Marica López. No, tranquila. ¡Cállate, Quique! Con razón, Madame Lynch. Madame Acá, Lynch. Claro, porque cada comparsa tiene... Fue la alegoría del una año alegor- pasado. ¿Cuáles son las alegorías de este año? ¿Ya se sabe algo? ¿Se puede contar? sí, ¿Podemos sí. ya ¿Cuáles son decir las algo? alegorías? Sí, ya se presentaron. Sí, ya. Ellas pueden contar. ¿Qué? ¿Cuáles Vamos son? a Ellas pueden contar. Dame primero para Dale, dale. Saca chispa. El Club Sacachispas este año representa a México Eterno como alegoría. México México Eterno. Eterno. Va a ser lindo eso. Las calacas. Va a ¿De estar qué bueno. club eras? Del Club 22 de septiembre. Este año se llama Avada Kedavra y relata la historia de Harry Potter. ¡Epa! No, ¡Ea! Es Harry Potter. Harry Baela Porter. Para lo que Arriba vieron. el aporte. ni te doy la varita. Yo voy a hablar de las comparsas que no están acá, que sería el Club San Juan, que es Dale Play. Después Dale play el de la música. ¿Por qué no están acá? ¿Se murieron? No, solamente que nos repartimos. Ajá. Ah, Para Porque están en distintos programas. Sí. El Club San Juan tiene Dale Play, después el Club Radio Parque tiene Poseidón y el Poseidón va a estar Epa. buenísimo. Y el Club Nacional tiene Volver a Sentir. Yo bailé 2 años por el Nacional también. Mucha ¿Cómo- cuate cómo vos. salieron? Pavi será. ¿O así en Carnacenas o cuate? ¿Cómo salieron?
Ese año no me acuerdo, 2018. Eso quiere decir que no ganaste. Ya no se acuerdan ni lo que No, no desayunó. sé, yo pues no era reina. ganaste. No era reina. Le querés ver a Cuate en la comparsa. O cañé. Se me va al otro lado. a otro lado, Gina. Core. Y tenemos ya alegoría también. Sí, ya mencionó la actual reina del club. Nosotros representamos a Avada Kedavra, que vamos a hablar de todo lo que sea la saga de Harry Potter. Bien, muy bien. Vamos para allá, vamos para allá. Repetime tu club, niña. Universal. El Club Universal representa este año al Super Bowl de los shows de medio tiempo de Estados Unidos. Y yo represento este año a Lady Gaga. Muy bien. ¿Tu club era? Club Petirosi, este año traemos Argentina, tierra de pasión. Sí, pero... Bien, muy bien. Mucho musical. Sí. Mucho, no, musical en el sentido de toda la representación que tiene. ¿Y quiénes son los profes que están trabajando con ustedes? Junior ya volvió, Junior Díaz. ¿Trabaja con alguna de las comparsas? Con el Club 22. Profe Junior. En el Club Petirosi está Rodrigo Ortega y Yulady García. ¿Y el profe Fram está con alguna de las comparsas? No querés organizar vos nomás ya el carnaval. Lo que pasa, no, lo que pasa es que el profe Salvador estaban. Yo ya no entreno. Pero ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo es la elección de Rey Momo? Y yo, José, fui electo en el 2019. El Rey Momo vitalicio fue el señor Papacho Jiménez, él falleció. ¿En qué año falleció el Papacho? En el 2019. En el 2019 y se llamó a elección. En aquel entonces había 8 competidores y el público y el jurado me eligieron y hasta hoy en día estoy. O sea, hasta el del 2019 hasta ahora. Hasta ahora, así mismo, señor. Espera Por decreto. ¿Cómo? Por decreto. Por decreto. Rey Momo por decreto. Te voy a presentar a alguien. El próximo Rey Momo. Ahí está el Rey próximo. Momo. Está gordo, Domingo, ¿eh? El Rey Momo de Popu TV. El Rey Momo, el Rey Momo. ¿Qué tal estamos? Es un buen proyecto. Sí. Domingo es como ese chanchito que vamos a engordar. Claro, le estamos engordando para Semana Santa. No tengo que salir de Gordonio, del local de Gordonio. Ahí está, muy bien. Ahí está. Bueno, espectacular. Gracias, presidente. Arranca el próximo viernes, ¿verdad? Arranca el próximo sábado 17. Sábado 17. Y de verdad queremos que nos acompañen, que estén en cada una de las noches del carnaval. Va a ser una edición icónica, edición 100. Los clubes están poniendo toda la carne en el asador, así que más de 1000 artistas por noche en pista. Son 5 horas de espectáculo. Arrancamos a las 9. La última comparsa tiene que terminar a las 2 y después sigue la fiesta porque tenemos 3 camarotes disco en el Zambódromo. ¡A la mierda! Todo el ruido y la movida nocturna se queda en el Zambódromo. Impresionante. Eduardo Farrísimo. Florentín, concejal, político, deportista, dirigente, automovilismo, heredera. Y ahora organizando todo esto, ¿no? Qué grande, qué grande. Vamos a irnos, ¿verdad? Es lo que más me gusta. Vamos a irnos. Y ojalá que un club encarnación vuelva a primera división. Encarnación FC, vamos a ver. Encarnación ¿Te FC. llevaron a tu Universal llevó tan Le primero. llevaron a Gattuso. Va a subir entonces Encarnación, va a subir. Todo el año hicimos el gol de la media cancha en el Villalegre con las reinas. Ah. Y sorteábamos entradas ¿En serio? en los partidos de local. ¿Qué? Sorteaban entradas. No, Vos facturás 2.000 millones. Y pedí otra vez entrada. Y pedí otra vez. ¿Qué tenemos en YouTube, Fabi? Estamos en contacto directo con la gente. El Instagram de Demonio activa nomás ya. ¿En serio? Después se van a ver su preguntan acá si es que van a bajar a ver su para poder continuar el programa. Dale, dupla, dale. Famoso, ese es mi segundo club, fue Sacachispas. Famoso, pedajinas ahí. Aguante Sacachispas y el Universal, dicen. Acá está la varita de... No. Demonio, la de verde. ¡Demonio! Dios mío, el Super Bowl, nada... No vamos a leer eso. Como si fuese... No, voy a leer eso tampoco. No vas a leer, boluda. ¡Basta, yuteño! Habiliten 2 cámaras para verles, por favor. Muchas gracias. Espectacular está el programa. Las chicas están muy fuertes. Pueden dejar su Instagram, por favor. ¡Basta!
Me encantan los cuerpazos que trajeron hoy ahí, Pedriño Javier. Pedriño. Oh, Pedriño. Va Pedriño ahí al otro lado. Pedriño sale hoy para Encarnación y llega a fin de año. Ya que Pedriño al acecho, dicen acá. ¿Qué pasó, presidente? Yo creo que podemos sí sortear una mesa para 10 personas. Pero nosotros Hay que escucharle al pueblo. Pero nosotros Yo ganamos. no quiero que se sortee, yo quiero para mí. No, para el pueblo. Ustedes están invitados Nosotros estamos invitados. para la Para el audiencia. pueblo. Para la Para la audiencia. audiencia. Vamos a ver, ya está. Mesa para 10 para los yuteños y twitcheros. ¡Vamos! Vamos al sorteo. Dale. Pedriño, para que llegue, Pedriño. tiene que salir hoy ya. Este es el mejor lugar para ver el carnaval, porque está en la pista. Hija. Es A un la lugar gran nuevo. pipeta. Sí. Nosotros invadimos este año, Fabi, la pista. 2 Qué metros, grande. achicamos 2 metros y ahí están los lugares, mesas. los mejores El lugares. VIP. Impresionante. Gracias, presidente. Así que Qué con mucho grande, gusto. qué Vamos a grande. tenemos tiempo hasta. Y vamos a sortear el miércoles para que los perros sí. Vamos a ver, ¿no? No le gusta. El miércoles vamos a sortear, el miércoles. De hoy en 7. Pero puede ser para el 14, para que se vayan el 14. Puede ser, presidente. Dale, dupla, dale, Yo voy dale. a bailar el 14. Vamos a redoblar la apuesta. Sí. Vamos a sortear una mesa por semana. Presidente llamó. Me gustó mucho al presidente. ¡Sí, eso, presidente! Entonces toda la semana hablamos Sí, del carnaval. señor, sí. Invitamos al carnaval. Presidente, ¿hay alguna cuenta en Instagram, TikTok y eso oficial de los carnavales? Sí, tenemos Carnaval en Carnaceno. Carnaval en Carnaceno. Muy En Instagram, en Facebook y TikTok. Y TikTok. Muy bien, espectacular. Nos vamos, demonio dice... ¿Quiere más baile, ¿Quiere otro más productor? baile? ¿Quiere más baile nuestro querido demonio? ¿Le parece si nos vamos a la pausa bailando, chicas? Y Rey Momo, esto es la previa de los carnavales de Encarnación. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante foi rei.
Ya que se estaba quejando, ¿y por qué no vinieron los hombres? No, está el amigo de Popu TV, Fede Ferreira. Fede que está a full Sheraá para ser directivo del más popular, ¿eh? Voto para que Fede ¿Qué sea tal, ya. Perdón. Voto ¿Votas? para que sea ya del Y tenés que Bien estar, ahí. ser socio al día. No, del staff. Del staff, dice. Ah, del staff. Escuchá lo que se te dice. Compañero de Vas a- staff. pero vos dice. sos cerrista luego. Sí. Claro que sí, ¿verdad? ¿Vos sos Rita? Cerrita. Tanto así que me voy a. ¿Cómo se dice cuando te metes al club? ¿Cuándo te qué? ¿Afiliar? Afiliar. Asociarse, ser Asociarse, socio. pero Me voy a sí. asociar. Bien ahí, bien Me voy a ahí. asociar. Bueno, Fede, ¿cuándo es? ¿El 31 de enero, pues? 31 de enero son las elecciones en Cerro. De las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces yo me asocio y puedo votar. No. Tenés que tener, o sea, cumplir ciertos Antigüedad. requisitos. Sí, la antigüedad de primero, 3 ¿Por qué años. pío antes? 3 Ya años. no me dijiste. Hace 3 años antes. No tendrían nos que haberse conocimos- conocido. Sí. Hace poco, por eso. Fede, quiero saber, para el cerrista también quiere saber. ¡Juan José, presidente! No, Ese ya se fue, Quique. ¡Zapal, presidente! Ya se fue, Quique. Vos no eras mi amigo. Vos una vez me apoyaba. Pobre ¿Qué Quique, puta sea? No, ¿Qué? mentira, fuerza, fecha. Después de haber dicho eso, boludo. Falta poco ya Quique va. está Falta poco. borracho. A ver, O sea, es que poco- para falta mí, poco ya. él, tipo Santi Peña, va a ganar por churro. Puede ser. Ah. Fede, hay dos listas ahora, ya están polarizadas. La Ya lista está. de ustedes, ¿cómo era que se llama? Nuevo Cerro. Nuevo Cerro. Nuevo Cerro, Nuevo Cerro. encabezado por el candidato a presidente Carlos Rejala. Carlito Regala, está Chiche Está Corte, Chiche Corte con nosotros. ¿Quién era Nelson, Carlos? Nelson Aedo Valdés. ¿está Así con mismo. ellos? ¿Quién era Rejala? Carlito no sé. Rejala, fue exdiputado. Exdiputado de la Nación por el movimiento, no me acuerdo. Hagamos. Algo así. Hagamos. Creo que sí. El cerrista quiere saber cuántos socios hay que pueden votar, porque eso es lo importante. Sí. ¿Cuántos socios están habilitados ahora? Según el padrón que salió el lunes, 15.000 y alguito. 15.100 más o menos. 15.100 Están habilitados. personas van a votar, van a elegir al nuevo presidente de Muchísimo Cerro. es. Así Muchísimo. mucho, sí. Pero y claro, eso es lo que, no es solamente el presidente, es todo el staff que está Se detrás. elige presidente y su equipo, que son los vices, que son 4. Se elige candidato a miembros y síndicos. Candidato a ¿Qué miembro. hacen los síndicos y los miembros? Y bueno, los miembros a comisión directiva debemos controlar que el presidente haga todas las gestiones correctamente, que sea transparente. En mi caso, yo tengo un par de propuestas directamente direccionadas a los socios. El club para nosotros ahora está cerrado. El socio no puede ir a entrar y quitarse una foto en el club. ¿Qué bola? ¿Por qué te lo mismo, y no sé, cierran las puertas. No sé si ustedes saben, pero Quinta Avenida se cerró. Se puso una muralla en la entrada que era la mítica Quinta Avenida. Una de las ideas nuestras es que al día siguiente, si ganamos, cosa que yo creo que va a pasar, echar esa muralla, volver a abrir Quinta Avenida. Espera, pero literal hay una muralla. Literal se cerró. Quinta Avenida se cerró. Ahí era la entrada principal del club, sobre Quinta. Pero así, se puso una muralla, sí, una se muralla, cerró, así, una muralla, muro se de cerró. Berlín. Muro de Berlín se cerró y eso no puede. O sea, es un símbolo para el cerrista. Todos los festejos, todo siempre se hace en Quinta. Sí. Siempre se hizo en Quinta y siempre se va a hacer en Quinta Avenida. Y me parece totalmente estúpido, con el perdón de la Qué palabra, loco. que hayan hecho eso, ¿verdad? Entonces, hay que reabrir las puertas al socio. El socio se va al club, no se puede quitar una foto, no le dejan entrar al socio al club para quitarse una foto. Claro, si vos sos socio Suena, activo, vos suena tenés muy, derecho. muy fuerte, pero es así. Sí. O sea, fue así. Vos tenés derecho a entrar al club si Deberías pagás de la tener ese pagando. derecho, deberías de tener ese derecho, claro. Totalmente. El sueño de todo cerrita. Hablando y acá Sí. en serio, vos sabés que yo banco esa idea. El Paraguay no está preparado, pero igual bancamos. Y yo creo que tienen que empezar a prepararse ya para este año. ¿Cómo es el proyecto? El proyecto de la primera. Sí. Y Carlito Rejala tiene un proyecto, la verdad que a mí me sorprendió, por eso me jugué por él. Los candidatos que estaban a presidencia, a mí me llamaron, ¿verdad? Hablé con todos, así como hizo Nelson, ¿verdad? Él llegó, le escuchó a todos. Pero yo me jugué por Carlitos, ¿por qué? Porque tiene un proyecto internacional, justamente. A nivel económico, tiene los recursos, por más que mucha gente dice que la billetera famosa es Zapac, Sí. ¿verdad? Eso es una excusa. Él ya me demostró a mí y le va a demostrar al socio. De hecho, que en todas las reuniones que se hacen, todo eso, él está explicando, él está mostrando con números reales la parte económica, que es lo más importante realmente, ¿verdad? Entonces, a mí me convenció. Hay un fondo de inversión, hay fideicomiso. Así que, nada,
Hay que meterle, hay que confiar. Yo le invito al socio de Cerro que a mí al menos me conocen, que confíen en Carlitos, ¿verdad? Que confíen que es una persona íntegra, un cerrista de verdad. Y no es que apareció ahora nomás, estaba hace rato colaborando siempre con nosotros de forma anónima hace años, como muchas personas más, ¿verdad? Apostana con Quique. Porque Quique, mira vos. ¿Qué van a votar, Quique? Decime. ¿Cerro trae la primera Libertadores, sí o no? Es más fácil que Rubio Ñu traiga la primera que Cerro. Así nomás te digo, hermano. ¿Sabes qué? Mírame vos. Sí, en serio, si Rubio Ñu llega primero a una final de internacional, Dale, me corto mi huevo derecho. Dale, dale. Pero tu huevito está adentro. ¿Qué no Imagínate tiene? este gordo facho, boludo, ahí. Yo sabía que iba a estar contento por José. Y yo voy a estar contento por Fede. Realmente. Es más, a Cerro la última vez le robaron asquerosamente el partido contra River Plate. Total. ¡A No. Cerro Contra le Fluminense dicen! también. Contra Fluminense. Contra ese Fluminense. Que el VAR no vio ¡Ah! el offside. ¿Qué? A Cerro ¿Qué? le dicen huevo. ¿Por qué? Porque participa pero nunca entra. No entendí. ¿Vos que estás de mi lado? ¿Vos estás de mi contra aquí, que hombre? No, la mala Te digo, hermano, publicidad, Fede, yo lo te que quiero, o sea, realmente te deseo lo mejor y Al que final. puedan llegar a octavos. No, Dale, dupla. A Olimpia le dicen huevo también. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero no tiene estadio. Ah, Ay, ¿por qué no te tenemos salió. estadio? Vos no entendiste el remate. Porque no tienen Si estadio. entendí, por eso no coges. ¿Pero por qué? La Y pija cerró nomás. en la copa. ¿Qué te pasa, cerdo? Ahí está. Ey, Cerdo, Entendí. explícame. No, pero en serio. Y Olímpico demolió todo su estadio, se apuró. Pero ahora hablemos Ay, de no Cerro. ¿Cuántas personas se van a morir si ganan la copa, boludo? Impresionante. Yo creo que unos ¿Cuántas cuantos. personas Yo creo serán? unos cuantos será. Pero vos sabés que me voy a poner feliz. Ya hay boludo. nombre Vos sabés para que- refuerzo. Vos sabés, José, no, o sea, fuera de eso, ¿verdad? En las reuniones que estamos haciendo con los socios, que mucha gente grande, por no decir vieja, ¿verdad? Que muchos socios vitalicios están asistiendo, ¿verdad? A mí me sorprendió, ¿verdad? Y vos le ves a esa gente que ya tienen sus años y te dicen, no me quiero morir sin, ¿verdad? Y, Claro. Ay, boludo, y van a morir. Sí, ahora van a morir porque vamos a lograr eso. ¡Eso! Vamos a lograr eso. Te- Lastimosamente le van a morir, tiene ¿verdad? que traer algo histórico, Fede. pero de alegría, ¿no? Algo Fede, histórico. no te mueras. No, yo no, los viejitos. Los más Fede, viejitos. Pero de alegría, felicidad de van a De felicidad. le Yo tiene que también traer lo voy lo a hacer, histórico, si que te Nino Arrúa esté ahí con usted trabajando, favor, un claro que histórico, ídolo del club, Teto Totalmente. Cristaldo. Totalmente. Teto Cristaldo también, claro que Pregunta hacia la Bingo. tubular. Sí. Al día siguiente ganan. Va a haber pico, el cerrita ya sabe, va a haber peluqueada. sí. Mira, nosotros tenemos en mente hacer una auditoría externa, ¿verdad? Para ver con qué nos encontramos realmente, ¿verdad? Eso hay que hacer. Uno puede agarrar nomás sin saber en qué te estás metiendo, Claro. ¿verdad? Claro. Capaz que lo de afuera dice una cosa, pero una vez que estás adentro, ahí vas a poder descubrir más cosas, ¿verdad? De repente, si hay algo irregular, evidentemente los encargados de esa parte van a tener que dar las explicaciones y ver cómo resolver, ¿verdad? Igual dentro del club, yo también aclaro, yo conozco mucha gente muy capaz, ¿verdad? Que evidentemente va a seguir en el club porque trabajan súper bien, son súper transparentes, así que para adelante, ¿verdad? Ahí está. O sea, tipo que no tengan miedo de que si se cambia se le echa a todo el mundo. Claro, Los famosos dicen tampoco eso. así. No, no es así. Peluqueada es cuando ganáis y se rapan y eso, ¿o en qué sentido? ¿Sabes? Sí, ese es dupla. Tengo Ese es mensajes. Sí, tienen que hacer. Tengo mensajitos. A ver. Ahora me toca a mí, y Elías. Qué grande este Ocarcito, demonio. Pero de verdad, hace rato demasiado culo ya había, boludo. Mira, que Comando Herrera presente, aguante Cerro, Ahí fuerza está. fe, dice el Gracias, gato. gracias, amigos. Fabi, depende de qué miembro sea. No. ¿A qué pusieron acá? Miembro de la comisión directiva. Aguante Cerro, dice Diego. Ay, ¿por qué estás tan sonrojada, boludo? Me sonrojo. Hijo de Fabiola. Bueno, lo hace el honor con el Fiu Fiu, Fede. Gracias por venir otra vez, parnilete a tu casa. Fiu Fiu del día. De parte de Fede Ferreira. Dice, Aquí. no sé bailar rock ni tango, pero puedo llenar de besos tu ombligo. No soy ningún tabirongo. ¿Eh? Así dice, boludo. Así dice. Ahí dice, es así, Sí, la así ley de la dice. vida. Dejate, ¡Hasta mañana! ¡Chao! Igual le re doy, bueno.